En la parashá de esta semana, Parashat Vaera, la Torá nos dice en Shmot 6, el versículo 5, que yo Hashem, también escuché los gritos de Am Israel, los cuales los egipcios lo tienen esclavizados, y recordé mi pacto, etc. Y ahí vemos una interacción entre Moshe Rabbeinu y Hashem. Hashem le dice que vaya. Moshe Rabbeinu dice, pero no van a creer en mí. ¿Y cuál va a ser la prueba? ¿Cuál es el nombre que, si me preguntan, cuál es el nombre que debería usar? Etcétera. Hasta que Hashem por fin le dijo, pon tu mano, extiende tu mano, y le muestra diferentes pruebas, el nombre que debería usar, etc. Y así Moshe Rabbeinu fue a su llamado de redimir al pueblo de Israel de la esclavitud de Mitzrayim. La pregunta aquí que deberíamos ver es algo que dice Rabbi Natan en las leyes de vestimentas, ¿no?, de hombre y mujer. La mujer simboliza la oración. La mujer simboliza la emuná. Como está escrito, la mujer que teme a Hashem, ella será alabada. La alabanza es la oración personal. También el Eshet Chayil habla de esa mujer virtuosa. Todo eso tiene que ver con la emuná. La plegaria, el clamar a Hashem es una cosa. Y la acción también podemos ver que es muy importante. El conocer a Hashem. Bechol derajeja Deu, en todos tus caminos, conócelo en todos tus caminos. Hay un versículo que dice así. Y una persona tiene que tener una combinación de las dos. Podemos ver que hasta cierto punto el clamar a Hashem fue lo que Hashem causó que él escuchó su clamor y le levantó su misericordia para redimirlos, porque ellos todavía no tenían el mérito de ser redimidos. En ese tiempo no habían cumplido los 400 años completos, no habían sido completamente refinados, todavía no tenían la Torá. Después la Torá es otra cosa, pero antes de la entrega de la Torá, ese fue un milagro del Creador. Entonces, hay partes cuando el clamor, el llanto y el clamar a Hashem, que tenga misericordia y piedad de uno, funciona y acelera la redención. Pero también hay tiempo cuando el clamar a Hashem no es el tiempo para eso. Como pasó con el Kriyat Yam Suf, cuando se abrió el mar rojo, por decirlo así. Dice Matitakelai, dice Hashem, ¿por qué están clamando ahí? Extiende tu mano, haz acción y camina. Entonces hay tiempo cuando el clamor es bueno y no. Entonces Rabbi Natan explica en las leyes de vestimentas de hombre y mujer la prohibición de un hombre vestirse con vestimenta de mujer y viceversa. ¿Por qué? Hay tiempos cuando la emuná es lo que uno necesita. Vestirse con esta vestimenta de emuná, cuando el intelecto no entiende. Pero el clamar, él explica, el clamar a Hashem ayuda a desarrollar los mojim, el intelecto, para que uno pueda entender algo. A veces no es apropiado que uno trate de entender. Cuando el intelecto es más allá, no es tiempo de tratar de entender a Hashem. Uno tiene que depender en la fe. Y ahí es cuando el clamar a Hashem, ten misericordia de mí, yo no entiendo lo que está pasando, no entiendo nada, yo lo único que sé es que tú estás en control y te voy a dar gracias, Hashem, sálvame de esta situación. Es un tiempo apropiado para eso. Eso corresponde a una mujer ponerse la vestimenta de mujer. Pero cuando el hombre trata de entender algo que no debería tratar de entender, no estoy hablando de hombre masculino o femenino, estoy hablando del ser humano, trata de entender algo que Hashem no quiere. Mira, eso está más allá de tu comprensión. Tienes que depender en la emuná. Pero hay veces cuando, no, yo voy a depender de la emuná. No, Hashem quiere que tú entiendas el mensaje, que lo busques. Bechol derajeja Deu. Las primeras letras de Bechol derajeja Deu
forma la palabra bedad, quiere decir a solas, bedad de hipodedut, de estar a solas en clamar a Hashem. Es bueno conocer a Hashem en ese instante, pero no simplemente, bueno, así Hashem lo quiso, es así, y no tratar de ver el mensaje y aprender y desarrollar ese intelecto. Eso es inapropiado. La persona cuando ocurre circunstancias así donde no entiende, incluso en esas circunstancias tiene que tratar de ver por lo menos el mensaje básico que el creador le quiere dar, no ignorarlo y dependerle de la fe. Es importante tener fe y verdad. El hombre representa la verdad, la mujer representa la fe. Entonces, uno no puede tener una fe ciega. Yo soy un Hasid o soy una persona observante de la Torah. Yo tengo fe en el Creador. Y ahora voy a cruzar la calle con los ojos cerrados. O como yo explico a las personas, no, Haz v'Shalom. Yo no puedo tirarme de un 10º piso y decir Haz v'Shalom, no me voy a morir. Haz v'Shalom. ¿Qué es eso? Una persona no puede decir, no, es que yo ahora voy a invertir este dinero sin pensarlo y voy a ser irresponsable con mis acciones. Haz v'Shalom, va a ocurrir. Hashem está en control de todo. Eso es fe falsa. La persona tiene que tener cuidado de lo que está haciendo. No puede decir voy a rendirme y como Hashem, yo dependo de la fe. Yo no voy a dejar de trabajar y Hashem va a proveer. Eso no es una fe. Eso es fe fraudulenta. Eso es una fe falsa. Y hay tiempos cuando tenemos que desarrollar la fe y tenemos que clamar a Hashem. No podemos entender. Hashem, no puedo entender. Voy a clamar a ti. En ese momento, dice Rabbi Natan, así como un niño cuando llora, un bebé llora, eso le ayuda a desarrollar sus facultades mentales. Al clamar a Hashem, depender de la fe cuando es apropiado, en ese momento estás desarrollando y eventualmente vas a entender que estás desarrollando tus facultades mentales espirituales. Pero hay tiempos cuando no es adecuado llorar o clamar a Hashem. Tienes que entender el mensaje y tomar una acción. El depender de la fe no es adecuado en este momento, como explicamos en el tiempo de Kriyat Yam Suf. No es tiempo de ahora clamar a Hashem, es tiempo de caminar. Entra en el agua, entra en esa prueba y vence, le vas a ver que se te va a abrir el mar. No es tiempo de ahora de clamar a Hashem. Es tiempo, no es de tiempo de depender de la fe. Tienes que hacer un cambio. Está pasando algo en tu vida. No es suficiente clamar a Hashem ahora. No voy a depender. Tienes que hacer algo. Tienes que actuar. Y ese es el mensaje que la Torah nos quiere dar. Que Hashem nos ayude a entender, tener ese discernimiento, entender cuándo es adecuado clamar, cuándo es adecuado actuar y cuándo es adecuado hacer las dos. En qué medida. Eso necesita mucha oración personal, mucha sabiduría y guianza del Creador para saber cuándo actuar de una manera o de otra. Porque es una forma muy fácil de caer. Imagínense que el pueblo de Israel, cuando estaban supuestos a caminar y a entrar con sus acciones, demostrar su fe con sus acciones y entrar en el agua, y hasta que no pisaron el agua no se abrió. Y ahora se quedan ahí, Hashem nos va a salvar. Hashem nos va a salvar y vamos a clamar y no vamos a actuar. Yo me voy a quedar durmiendo en mi casa y de forma milagrosa me va a llegar un cheque todos los meses al banco para cubrir. Tienes que buscar trabajo. Yo voy a comer lo que quiera y Hashem, al final Hashem está en control de todo. Si estoy saludable o no. No es de acuerdo, no importa qué coma yo, eso no importa. No importa si yo como saludable, si hago ejercicios. No, mi salud no depende de mis acciones. Mi salud depende de Hashem. Eso es emuná falsa. Mi Shalom Bayit no depende de mis acciones con mi esposa o con mis hijos. Eso es emuná falsa. Depende del Creador, pero también depende de ti. Y hay que tener ese entendimiento y discernimiento para saber la diferencia entre las dos. Y cuando una entra, se apaga una y comienza la otra, es como un carro híbrido, que son mitad gasolina, mitad de electricidad. Hay cierto tiempo cuando el motor eléctrico arranca y se apaga el de gasolina y viceversa. También, Hashem, necesitamos aprender así y hacer
saber la diferencia entre una y la otra. Que Hashem nos ayude a entender esto, a internalizarlo y perfeccionarlo de la mejor forma. Shabbat Shalom.